RoboCop, the future of law enforcement. RoboCop es una película de ciencia ficción de 1987 que combina acción, violencia estilizada y una crítica social incisiva. Ambientada en una Detroit distópica de un futuro cercano, la historia explora temas como la privatización, la tecnología y la lucha por la humanidad en un mundo dominado por las corporaciones. RoboCop. Detroit se encuentra sumida en el caos, en altos índices de criminalidad y una economía en decadencia. La OCP, una megacorporación con influencia absoluta, ha asumido el control del departamento de policía de la ciudad. La OCP planea transformar Detroit en una metrópolis futurista llamada Delta City, pero para lograrlo necesita limpiar la ciudad de delincuentes. Para resolver el problema del crimen, la OCP desarrolla proyectos tecnológicos innovadores, incluidos ED-209, un robot destinado a reemplazar a la policía humana. Sin embargo, durante una demostración, el ED-209 falla estrepitosamente, matando a un empleado. Ante este revés, el joven ejecutivo Bob Morton presenta su proyecto alternativo, RoboCop, un cyborg que combina un cuerpo robótico con las capacidades de un policía humano. Alex Murphy es un oficial recién transferido a un distrito peligroso de Detroit. Junto a su compañera, Anne Lewis, intenta patrullar una ciudad plagada de violencia. En una misión, Murphy es brutalmente asesinado por una banda liderada por Clarence Bodrick, un despiadado criminal que tiene conexiones con la OCP. El cuerpo de Murphy es utilizado por la OCP para el proyecto RoboCop. Aunque gran parte de su cuerpo humano es reemplazada por partes robóticas, su cerebro y fragmentos de su memoria permanecen intactos. Renacido como RoboCop, Murphy es programado para seguir 3 directivas principales: proteger a los inocentes, cumplir la ley y servir al público. Además, tiene una 4ª directiva secreta que prohíbe actuar en contra de los intereses de la OCP. Inicialmente, RoboCop es presentado como un producto perfecto. Su eficiencia y capacidad para combatir el crimen superan las expectativas de todos. A través de una serie de operaciones, se convierte en un símbolo de esperanza para la ciudad. Sin embargo, a medida que avanza en su labor, comienzan a surgir recuerdos de su vida pasada como Alex Murphy. Esto lo lleva a cuestionar su identidad y su propósito. Uno de los momentos más significativos ocurre cuando RoboCop visita la casa que una vez perteneció a Murphy. Allí experimenta una serie de recuerdos fragmentados de su vida con su familia, lo que intensifica su lucha interna. Aunque es técnicamente una máquina, su humanidad comienza a emerger. Mientras RoboCop lucha contra su identidad, se descubre que la OCP no es solo una empresa ambiciosa, sino también profundamente corrupta. Clarence Bodrick, el criminal que asesinó a Murphy, está trabajando directamente para Dick Jones, un alto ejecutivo de la OCP. Jones planea utilizar a Bodrick para desestabilizar la ciudad y justificar el uso de ED-209 como la solución definitiva. RoboCop, al investigar a Bodrick, descubre esta conexión y se enfrenta a él. Durante un enfrentamiento, Bodrick revela que trabaja para Jones, lo que lleva a RoboCop a intentar arrestar al ejecutivo. Sin embargo, al hacerlo, la 4ª directiva de RoboCop entra en juego, bloqueándolo y dejándolo vulnerable. Jones intenta destruirlo, pero RoboCop logra escapar con la ayuda de Anne Lewis. RoboCop, ahora consciente de la corrupción dentro de la OCP, decide enfrentarse a la organización. Con la ayuda de Lewis, se recupera y se prepara para un enfrentamiento final. Mientras tanto, la OCP sigue adelante con sus planes de expansión, ignorando las consecuencias de sus acciones. En la confrontación culminante, RoboCop expone los crímenes de Dick Jones al consejo directivo de la OCP, utilizando un video grabado como evidencia. La 4ª directiva, que le impedía actuar contra Jones, se desactiva automáticamente cuando el presidente de la OCP despide al ejecutivo.
Liberado de esta restricción, Robocop le quita la vida a Jones y pone fin a su reinado de corrupción. La película termina con Robocop aceptando su identidad. Cuando uno de los directivos le pregunta su nombre, responde simplemente Murphy, una declaración poderosa que simboliza su reconciliación con su humanidad. El viaje de Robocop es esencialmente una búsqueda por recuperar su humanidad. Aunque su cuerpo es mayoritariamente robótico, su alma permanece intacta, lo que subraya el poder de la memoria y el espíritu humano. La OCP representa los excesos de las corporaciones, destacando cómo el capitalismo desenfrenado puede deshumanizar y priorizar las ganancias sobre las personas. La película plantea preguntas sobre los límites éticos de la tecnología, mostrando cómo puede ser utilizada tanto para el progreso como para el control. Desde su lanzamiento, Robocop se ha convertido en un ícono de la cultura pop. Su mezcla de acción, humor negro y comentario social ha resonado con audiencias de todo el mundo. La película no solo redefinió el género de ciencia ficción, sino que también inspiró secuelas, series, videojuegos y un remake en 2014. Más allá de su éxito comercial, Robocop ha sido objeto de análisis académico, especialmente por su capacidad para abordar temas complejos de manera accesible. La película sigue siendo relevante en un mundo donde la influencia de las corporaciones y la tecnología continúa creciendo. Law enforcement. Aquí te dejo más contenido. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.